bien nos ha explicado Ernesto sobre un diagrama de bloques del funcionamiento de la entrada de voltaje a una placa base del dispositivo, en este caso vamos a examinar la placa de un Galaxy S6, hemos visto que lo primero que tenemos que hacer es medir en el conector de batería. Mentira, en el conector micro USB. Y lo que vamos a hacer es medir y asegurarnos que aquí tenemos los 5 voltios de la entrada del cargador o fuente de alimentación que utilice cada uno. Y una vez en placa, hemos pasado por este conector el flex de carga y llegamos al conmutador. Lo primero que tenemos que tener es 5 voltios en la entrada. Una vez los tenemos en la entrada, pasan por este componente, por este circuito de conmutación y tenemos la salida de 4,2 voltios. Estos 4,2 voltios es la línea VBAT. Esa línea lo primero que va a hacer es ir a alimentar el PMIC, porque necesitamos una alimentación para este circuito para poder encender el dispositivo, para que aparezca esa señal que nos comentaba Ernesto, pull up o pull down a la hora de encenderlo. Vamos a darle la vuelta a la placa y vamos a localizar este VBAT que ya lo tenemos en la placa. Luego, si tenemos que añadir alguna toma de ZXW del software donde hemos localizado la ubicación de los componentes y también de los esquemas, lo ponemos y lo insertamos en algunas esquinas, no habría ningún problema. Por ejemplo, aquí, esta sería la entrada de alimentación al PMIC. La podemos medir aquí o la podemos medir aquí. Y solo después de recibir la alimentación y tener el cristal oscilador, que lo tenemos aquí, uno de estos dos, es el cristal oscilador, y tendríamos el voltaje en el botón de encendido. En caso de Samsung, se conecta mediante estos dos puntos que hacen contacto con un flex que está puesto en el marco intermedio. Y vemos 3,8 voltios. Quiere decir que ya tenemos voltaje en el botón de encendido. Eso ya es un punto positivo, porque si no lo tuviéramos, no podríamos hacer nada y tendríamos que ir a revisar los pasos anteriores, el por qué no se alimenta o el por qué no tenemos el VBAT. Lo mismo que hemos visto en el conector de carga de Samsung Galaxy S6, nos encontramos ahora con este iPhone 7. ¿Qué diferencia entre Galaxy? Es que el flex está soldado a este conector y no tenemos posibilidad de medirlo, ya que hay resina y los pines son internos. Aquí en la parte trasera de flex podemos apreciar los pines de carga y de datos, pero no los podemos medir. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues conectarlo a la placa base, que en la placa base tenemos un punto de test, que es exactamente este punto de aquí, y podemos medir si nos llegan los 5 voltios del cargador directamente a la placa. Y lo vamos a comprobar en este dispositivo. Conectamos y con mucho cuidado de no tocar masa mientras que estamos midiendo, podemos aprovechar esta parte que sería tierra y tocamos el punto positivo. ¿Qué vemos? Vemos 5,1 voltios que vienen del cargador. ¿Cuál es el siguiente paso? Como nos ha explicado bien Ernesto, el siguiente paso es que este voltaje llegue a nuestro controlador, que es el Tigris. Aquí tenemos el Tigris y vamos a ver si estos 5 voltios que hemos medido en el otro lado de la placa llegan a este controller. Los tenemos 5,1 exactamente. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo se convierte el voltaje de USB 5.0 a VDD main, que es el voltaje principal que alimenta todos los componentes de la placa base? Pues este componente se encarga de pasar de 5.1 a VDD main, que son 4,2 voltios para poder alimentar los demás circuitos, y también el PMIC, que es el que nos suministra 1,8 voltios always para el encendido. Vamos a ver si en el PMIC ya tenemos la salida de 1,8 voltios, que eso sería como mínimo para poder encender un dispositivo. Lo vamos a buscar y
exactamente en este condensador, que luego vamos a ver dónde lleva, tenemos 1.8 voltios. Si seguimos el esquema y nos ubicamos en el conector que se encuentra en la parte superior de botones de volumen y encendido, lo vamos a encontrar aquí, 1.8 voltios. Y como os había comentado, exactamente en el pin de encendido de botón de encendido tenemos 1,76 voltios, que esos serían los 1,8 que salen del PMIC. Y con esta función realizaría el encendido este iPhone, que es diferente al Samsung. Y ahora que hemos encontrado los 1.8 voltios aquí, quiere decir que este iPhone está listo y esperando al botón de encendido. Ya están todos los voltajes principales y ya tenemos 1.8 para el encendido. Esto sería todo. Y os preguntaréis de dónde sacamos esta información que os estamos dando. Pues simplemente la estamos sacando de un diagrama electrónico, un esquema, y de un board view. Por ejemplo, este test point que os comentábamos, que tendría que tener una entrada de 5 voltios de cargador, pues lo tenemos aquí. El fabricante ya nos ubica y nos dice que este test point se encarga de mostrarnos o de decir que sí que le llegan 5.0 voltios del cargador a la placa base. Después tenemos este conector. Este conector lo mismo, nos lleva al diagrama y podemos ver que esta es la línea 5V0 USB. ¿A qué componente va? Porque hemos ido a Tigris y hemos visto que este voltaje llegaba exactamente aquí, al Tigris. Lo vemos, llega al componente y tenemos una salida que es la VDD main, que sería esta de aquí, que sería la salida del componente. Simplemente es saber utilizar estas dos herramientas, tanto Board View como el diagrama electrónico, y aprender a utilizarlo, y a partir de ahí os se verá todo mucho más fácil.